Benvinguts una setmana més al nostre programa En Companyia. Avui tenim així en el nostre plató a una jove escritora a la que anem a entrevistar per tal de conèixer més a fons. Marisol Sales Jiménez, bienvenida al plató de Grup Televisió. Muchas gracias por invitarme. Marisol, una joven escritora, una joven apasionada a la escritura, pero ¿cómo nace en ti la pasión? Porque para ser un buen escritor primero hay que ser un buen lector. Sí, eso totalmente, porque de hecho, pues como si quieres dedicarte a cualquier cosa, por ejemplo, ahora que he terminado la carrera de periodismo, pues si quieres ser periodista, pues haces la carrera. Si quieres ser ingeniero, pues haces la carrera. Pero ¿qué tienes que hacer para ser escritor? Pues para ser escritor hay que ser un buen lector y hay que leer, digamos, pues a los grandes, ¿no? Entonces la pasión por la lectura vino prácticamente que de la mano que por la escritura, y fue en el verano pues de sexto de primaria a primero de la ESO que, aunque no suele funcionar, pero en mí sí que funcionó, mi madre me obligó a leer. Entonces me obligó a leer una saga juvenil que se llama Rubí, de Kerstin Gier, una autora alemana, y a partir de ahí pues hasta hoy ya no he dejado de leer. Lees una trilogía y te la devoras. Sí. En aquel momento. Estamos hablando de que tendrías una edad precoz para la lectura y para leer una trilogía. Eso está claro, con lo cual se ve venir enseguida, ¿no? Sí, porque bueno, yo empecé pues eso, en el verano de sexto a primero de la ESO, pues tenía 12 años, y yo creo que lo que a mí me pasaba es que yo veía que o eran cuentos o libros tipo Jerónimo Stilton y cosas por el estilo, que es al fin y al cabo una lectura infantil, o los tochos de historia que se leía mi madre de, pues no sé, más de 600 páginas, y fue el descubrir la literatura juvenil, esa literatura dedicada a los adolescentes, preadolescentes, sobre todo, ¿no? Aunque cualquiera puede leer juvenil, y fue descubrir ese nicho y sobre todo yo creo que descubrir la fantasía. La fantasía, que luego hablaremos de ella, porque tú te dedicas con esa sonrisa y esos ojos que tienes a proyectar la fantasía en tus libros. Sí. Hemos hablado de la pasión por la lectura, pero pronto llega la pasión por la escritura. ¿Cómo llega? Pues llega en clase. Yo es que creo que tengo una historia un poco al revés de todo, porque es como que las clases siempre desmotivan a la gente joven, o que obligar a leer nunca ayuda. En mi caso es todo lo contrario, porque La Noche Roja, que es mi primera novela, aquí presente, nace de una redacción que hice para clase de castellano. Es más, el primer capítulo es esa redacción. Entonces, bueno, yo la presenté en clase porque la profesora, Mónica Roch, nos dijo que tenía que tratar sobre superpoderes de adolescentes y que a partir de ahí pues dejáramos volar la imaginación. Y tanto fue así que semanas más tarde me volví a topar con ese primer capítulo y decidí continuar, porque los personajes, sobre todo el protagonista, Ángel, que en ese momento todavía no tenía nombre, me estaban llamando. Y aunque no fue hasta el capítulo 18, que es cuando aparece un personaje, el más complejo que había escrito hasta la fecha, que no me planteé el hecho de escribir una novela. De hecho, recuerdo perfectamente ese momento de sentir, quiero ser escritora. Me acuerdo que estaba en el salón de mi casa escribiendo ese capítulo 18 y cuando terminé me giré y se lo dije a mi padre. Digo, voy a escribir una novela, quiero ser escritora. Y en ese momento creo que no me tomó muy en serio. Pero bueno, vemos que sí que iba en serio. Muy bien. Tú que eres las redes sociales las llevas perfectamente como persona joven que eres. Si entramos en tus redes sociales, vemos que hay un apartado en el cual la gente te hace preguntas, ¿no? Y tú contestas, que es una cosa que de entrada no es muy usual, ¿no? Que te topes con estas historias. Y yo he caído en eso y lo he escuchado todo, lo he visto todo, y hay una cosa que me ha llamado la atención.
porque no lo había escuchado nunca. Es aquello de, ¿tú eres escritora de brújula o de mapa? Y yo quiero que me expliques esto qué es. Pues bueno, como comúnmente los autores se dividen o en mapa o en brújula. Los de mapa, que suelen ser los más usuales y de hecho los que se recomienda que deberíamos de ser todos, es aquellos que empiezan la novela y pues lo planean todo, pues hacia dónde va el protagonista, qué serie de personajes van a ir saliendo, cómo se van a estructurar los capítulos, incluso si pues va a ser una saga, autoconclusivo. Antes de empezar la novela ya saben cómo va a terminar. Yo tengo mentalidad de lectora, yo no puedo empezar una película o un libro sabiendo cómo va a terminar porque pierdo interés. ¿Lo puedo ver? Sí, pero no es esa emoción, ¿no? Entonces yo vivo cuando estoy escribiendo mis propias novelas, las vivo como si yo no fuera la autora. Entonces yo soy con brújula. Que es, pues bueno, eso, dejar fluir a los personajes, incluso dejar que tengan vida propia, porque creo que eso es súper bonito y lo que hacen que los personajes sean muy realistas. Sí que es verdad que ahora cada vez más pues me cuesta encontrar más ratos para ponerme a escribir y no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría en estos momentos, así que he encontrado mi propio mapa, que yo lo llamo pues guiarme por las estrellas, que es que no uso ni brújula ni mapa, sino que me siento y a lo mejor me hago un mini esquema de los próximos 3 capítulos. Los escribo y me paro y otra vez como que hago un mini esquema de los otros 3 capítulos. Y así, lo cual me parece súper guay porque he encontrado finalmente mi método de trabajo pues desde hace unos años para acá. Bueno, yo te voy a contar un secreto. Yo también escribo, no novelas, pero también escribo, y siempre tengo una premisa, y es que la inspiración te tiene que te pillar sentado delante del ordenador, si no, no hay manera. Eso es verdad, sobre todo con la fantasía. No hay manera. Bueno, hemos visto cómo planteas una novela, cómo planteas los capítulos. Evidentemente, siempre en una novela hay 3 cosas fundamentales, los personajes, la trama y el escenario. Claro, como que no lo tienes preconcebido, igual va saltando todo en fantasía y en emociones, ¿no? Sí, bueno, cuando empiezo a escribir, por ejemplo, cuando empecé con Incendio en la nieve, yo misma, fue una historia que me vino a la mente con 13 años y yo misma me di cuenta de que iba a necesitar mucha más madurez como persona para poder afrontar Incendio en la nieve, que de hecho no empecé a escribirla hasta los 17, 18 años, o sea que sí, necesitaba muchos años de diferencia. Entonces, en esos años, Incendio en la nieve estaba en mi mente prácticamente a diario y todo nacía de una premisa, y era que había gente con temperatura caliente y otros con temperatura fría y si se tocaban, se mataban. Entonces, después de 5 años teniéndola en la mente, poco a poco me fue viniendo el motivo por el que no podían tocarse, el motivo por el que las personas habían acabado siendo de ese modo, incluso el que era una historia de amor, pero que no es un libro romántico, propiamente dicho. Entonces, yo creo que antes de ponerme a escribir, sí que durante mucho tiempo tengo en mi mente como incubando sobre todo los escenarios, porque al ser fantasía no hay que dejar nada al azar, tienes que tenerlo todo como bien atado para que se sienta real, y sobre todo a los protagonistas. Ya de los secundarios y tal, pues a lo mejor sí que van naciendo sobre la marcha, porque son personajes que te ayudan a poder continuar con la trama, pero bueno, lo que son los protagonistas, los nombres que tienen, de dónde vienen, o incluso un poco saber hacia dónde van, sí que intento tenerlo antes de ponerme a escribir. Hay una cosa curiosa, ¿no?, con el nombre de las ciudades que hay en Incendio en la nieve, ¿no?, que sí, las tienes también que proponer, ¿no? Es decir, no es decir, pues es esto y ya está, ¿no? Es decir, claro, lo piensas todo hasta el último detalle. Sí, totalmente. De hecho, Colt, que es la ciudad de la que partimos, Colt son las siglas de 4 palabras muy importantes para la ciudad. Entonces, y Feuersland, pues bueno, también por la tierra de
del fuego. Además, todo nace de, si no están en español, por ejemplo, es porque se sitúan en un Liechtenstein que está pues, en Europa Centro, pues en el futuro. Tuvimos que buscar qué lengua se hablaba allí y entonces vimos que era pues alemán. Entonces podemos decir que los protagonistas, Seilin y Aidan y pues todos los personajes, hablan en un alemán evolucionado. Entonces, pues por eso no es la Tierra del Fuego, sino que es Feuersland, por ejemplo. Sí, porque la historia de Incendio en la Nieve se sitúa en el 2036. No, el meteorito es en el 2036 y todo parte ya de ahí, exacto. Todo parte de ahí porque es centenares de años en el futuro donde pues ya nos encontramos con los protagonistas. Una pregunta clásica, pero que necesito hacértela. ¿Cómo te sale el final de la novela? De esta y de cualquiera. Pues eso es una buena pregunta. Yo misma no lo sé muy bien tampoco, porque como te digo, dejo a los personajes un poco que sean ellos mismos y llega un punto que me lo van indicando. Es decir, esto se acerca. Yo sé muchas veces qué es lo que tiene que ocurrir. Me gustaría poder ponerte un ejemplo, pero sería un spoiler. Pero es como que yo sé que tenemos que llegar a la muerte, por ejemplo, de tal personaje, o a derrocar tal imperio, o tenemos que llegar ahí. Antes de llegar ahí tienen que pasar estas cosas más otras que irán surgiendo sobre la marcha. Pero en el momento que, por ejemplo, muere ese personaje, pues a lo mejor hay 1 o 2 capítulos más en los que vemos cómo los personajes vuelven un poco a la paz o estabilidad, entre comillas, y ahí se termina. Algo muy curioso es que cuando termino historias, por ejemplo, tengo Las Crónicas del Ángel, que es una saga, pues en Su Nombre, que es el último, y en Incendio en la Nieve, que es autoconclusivo, me gusta, y esto es una cosa mía muy personal, me gusta terminar a mitad de un diálogo, porque es mi manera de decir que aunque yo no voy a seguir escribiendo sobre ellos, sobre Ángel o sobre Seilin, pues ellos sí que van a continuar con su vida. Por eso siempre interrumpo un diálogo. Por tanto, podríamos decir, de alguna manera, que lo que haces es, coges tu brújula y pasas por el mapa. Sí. Coges tu brújula y pasas por el mapa y acabas con el círculo completo. Sí. Bueno, ¿Incendio en la Nieve se acaba en el punto y final o habrá una otra novela, la segunda parte? Es algo que me gusta mucho que me pregunten, sobre todo en las ferias del libro. Ahora que acabamos de pasar la Feria del Libro de Valencia, pues venía gente a preguntarme si había segunda parte, y eso pues es muy buena señal, ¿no? Pero no, Incendio en la Nieve, como he dicho siempre desde el principio, no es una saga, es autoconclusivo. Y hoy en día tengo en mente muchos personajes, muchos otros escenarios que estoy deseando darlos a conocer, así que de momento no hay para nada en mente continuar. ¿Y por qué tú dices que es la novela más personal que has escrito? Por muchas cosas, porque por ejemplo con Seilin vemos cómo madura como persona, cómo empieza siendo pues prácticamente una niña, una adolescente, al final pues ser una mujer, que sus intereses o sus metas han cambiado, e incluso Incendio en la Nieve refleja una época muy clave mía, que por ejemplo era también la época de selectividad, el tener que elegir, la presión, ¿no? Muchas veces que tenemos todos, pero sobre todo la gente joven, muchas veces a una temprana edad, ya tener que saberlo todo, tenerlo todo planeado. Y partimos de eso. Seilin vive en Colt, una sociedad en la que toda su vida está planeada. Y cómo eso, al mismo tiempo, pues no la hace feliz. Entonces, por eso es muy personal, entre otras cosas. Te pones a escribir, vas escribiendo, y cuando llega un momento que en esa escritura te das cuenta de que has topado con el titular del libro. ¿Cuándo es ese momento? Pues normalmente muchas veces puede venir por un diálogo de una mención a alguna cosa que yo considere y digo, ostras, pues esto resume muy bien la esencia del libro. Pero Incendio en la Nieve
ni siquiera recuerdo muy bien de dónde nació el título. Sí que es verdad que el protagonista, Aidan supuestamente significa pequeño incendio, y después ella representa la nieve, y es finalmente la mayor metáfora, que es un incendio en la nieve, y me pareció un título súper original y que me pareció muy bonito, así que decidí que era el que recogía bien toda la esencia. Pero verdaderamente es muy difícil elegir los títulos de las novelas. Hay dos cosas que son difíciles en una novela. Una es el titular, porque es el que engancha y vende, y otra cosa es la ilustración. Sí. Y un poco lo que tiene fuerza el libro, porque desgraciadamente vamos a las librerías y a lo mejor un buen titular y una buena ilustración te engancha, a lo mejor el libro dentro no te dice nada, o al revés. ¿Estás contenta del resultado final que Ediciones Algar ha hecho? Totalmente, totalmente. Además, como te decía, en las ferias del libro, en las librerías, veo esta satisfacción un poco como comprobada en los mismos lectores, que ellos mismos me dicen que la portada es preciosa, y es que estoy totalmente de acuerdo. Además, la encuadernación en tapa dura, no sé, para mí, como comentábamos, es una novela muy especial, muy importante en mi vida, tanto profesional como personal, y el hecho de que desde Algar se tratara con el mismo mimo y con el mismo cariño con el que yo había tratado la historia de Seilin, me pareció muy bonito y una manera como de cerrar ese ciclo. Y ahora una pregunta un poco personal. ¿No te sientes abrumada cuando vas a una feria del libro a firmar y ves allí, ¿no?, que la gente te reconoce, que quiere, no sé, es decir, como escritora, porque los grandes escritores sí lo hacen, pero tú tan joven, ¿no? ¿Te sientes un poco abrumado o qué? Hay veces que sí, depende mucho de cómo el lector te lo transmita, porque he tenido casos de estar hablando con alguien y estar prácticamente presentándome y decirme, no, si es que me he leído todos tus libros. Y es como que no notabas ese feedback, y otras veces de ponerse a llorar delante de mí y tampoco saber muy bien cómo reaccionar, porque claro, yo me veo y me considero la misma, me considero una chica pues eso, súper normal. Lo que pasa es que mi trabajo pues al final se expone, es algo que se lee, que está al alcance de todo el mundo, y claro, cambia mucho a un trabajo de un arquitecto, ¿no?, podríamos decir, a lo mejor, pero es muy bonito, es muy especial y me deja siempre la sensación de decir, ¿verdaderamente soy yo? ¿Son mis novelas las que le ha provocado esta sensación a este lector, a esta persona? Y sí. Así que, no sé, eso me hace sentir muy bien y con muchas ganas de continuar y de seguir dando más personajes, ¿no? La verdad es que es muy, muy reconfortante, ¿no?, que, sí, que la escritora se sienta reconocida, porque con otros escritores que han pasado por aquí, por el programa, bueno, pues la verdad es que la autoedición, es decir, la necesidad imperiosa de publicar por publicar, está haciendo que hayan más libros prácticamente que lectores, y al final eso no es bueno, ¿vale? Claro. Eso no es bueno. Sin embargo, cuando tienes un libro de calidad, lo desgranas perfectamente y te lo lees de un tirón. Sí, los que somos amantes de la lectura. Y esto es importante. Una cosa, una curiosidad, yo la sé, pero quiero que la expliques. ¿Cómo te inspiras en Incendio en la nieve? Porque sé que viene de un spot publicitario en la tele. Totalmente. Pues como te decía, Incendio en la nieve surgió cuando tenía 13 años, lo cual quiere decir que fue en 2013. Y en aquella época, es que yo, cada vez que cuento de qué iba el anuncio, nadie se acuerda de él, entonces me da la sensación de que fue un anuncio que estuvo muy poco en televisión. Pero era un anuncio de café. O que pagó muy poco dinero y hizo poca publicidad. No lo sé, porque es que la gente no se acuerda de él, y era casi, parecía un tráiler de una película, que de hecho yo creo que me quedé un poco pegada viendo un anuncio por ello, porque empieza pues es una batalla que parece más bien como si estuvieran jugando a un deporte entre gente fría y gente caliente, que la cosa es que nunca llegan a tocarse, y cuando pasan 10 segundos sale que es un anuncio de Carte Noire, de café.
que era como una lucha entre el frío y el calor, la sensación en la boca y no sé qué. Y de ahí me pareció una idea como súper chula y como que se podía explotar. Así que del anuncio sale esa rivalidad entre el frío y el calor. Marisol, ¿serías capaz de escribir una novela que no fuera de fantasía? Sí, totalmente. De hecho, la fantasía me encanta, pero sí que es verdad que de alguna manera puede ser, y eso totalmente contraproducente siendo fantasía, una zona de confort. ¿Por qué? Porque puedo hacer lo que quiera. O sea, si yo desde el minuto 1, desde la primera página, pongo unas bases y el lector las acepta y el mundo que he creado lo acepta, a partir de ahí tienes mucha más libertad que las novelas, por ejemplo, que se desarrollan pues, hace 200 años o en la actualidad o cosas por el estilo. Pero me llama mucho la atención la novela negra, que sí que tiene algo de fantasía, ¿no? Porque creas a lo mejor pues eso, un crimen que es una ficción, pero ya no sujeto a unas leyes fantásticas. Entonces, tengo en mente muchas novelas de fantasía que tengo muchas ganas de llevar a cabo y presentar, pero no descarto para nada en unos años el poder de repente aterrizar en la realidad, y para mí eso sería un gran reto profesional. La gente, los escritores que escriben novela histórica, tienen que hacer un proceso de aprendizaje, sobre todo buscando escenarios para situar la novela, que sean fieles a lo que van a escribir y todo eso. Claro, cuando escribes fantasía, tú te pones ya, no has pasado ese proceso, y al final ese tiempo que no tienes, era un poco lo de la brújula y el mapa, al final ese tiempo que no pierdes al principio, sí que lo perderás al final en el retoque de todo, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que, por supuesto, una novela histórica tienes que tener un conocimiento sobre la historia, los personajes e incluso de qué material estaba hecha la mesa, por ejemplo, de todo, tenerlo bajo control, ¿no? Pero en la fantasía considero que también tiene que, quizá no en todas, pero en muchas sí que tiene que haber antes una búsqueda exhaustiva, pues por ejemplo, de animales fantásticos. Y eso es algo que puede llevar mucho tiempo, el recabar una buena información, hacer un buen glosario de lo que son animales fantásticos, mitológicos, o incluso si vienen de otras novelas, que es otro autor que se inventó esa figura, ¿no?, fantástica. Pero como bien dices, en la fantasía no llevas ese rigor que muchas veces se lleva, que la mayoría de veces se tiene que llevar en el histórico. Entonces, una vez terminas la novela, tienes que leer y volver a leer y volver a leer, hacer que otros también la lean para que no haya ningún cabo suelto y que todo se sienta como real y que no, pues verdaderamente te has pasado tus propias leyes por el forro. Cuando ya tienes una novela escrita y publicada, ¿realmente lo difícil es escribir la primera palabra de la siguiente novela? Pues hay veces que sí. De hecho, cuando estaba escribiendo Las Crónicas del Ángel, yo ya tenía muy en mente Incendio en la Nieve, pero cuando publiqué Incendio en la Nieve, además coincidió con el año pandémico, en 2020. Entonces, aparte de que lo sentía como Incendio en la Nieve, una novela muy personal en la que había dicho todo lo que tenía que decir, yo actualmente vivo en Madrid, llamaba a mi madre desde Madrid, mis padres viven en Valencia, llorando, diciendo hasta aquí, mi carrera literaria, tan joven, he terminado, ya no tengo nada más que escribir, no tengo nada más que decir, y verdaderamente es un momento muy angustioso, hasta que de repente ves algo, escuchas algo, o incluso sueñas algo que te da pie a la siguiente novela. Y fue en confinamiento que me encontré pues con otro personaje que es con el que estoy ahora. Y vamos, porque hemos hablado mucho de Incendio en la Nieve, hemos repasado las primeras novelas, pero yo quiero saber qué hay dentro de una chistera que tienes ahí. ¿Qué hay en este libro? Pues hay magia, animales. Verdaderamente trata sobre Pablo, que es un niño que acaba de cumplir 4 años y que su madre le regala un juego de magia
que podría ser tipo pues magia borrás o algo así, y que él piensa que para ser un gran mago tiene que tener un conejo dentro de la chistera y poder hacerlo desaparecer. Pero resulta que el truco de magia le sale bien con su gatita Kissy y se ha perdido. Entonces Pablo tendrá que entrar dentro de la chistera a buscar a su gata y resulta que aterrizará en un mundo lleno de fantasía, de animales, de color. Las ilustraciones de Alberto son maravillosas para disfrutar y estar un rato mirándolas porque están llenas de detalles. Y Pablo pues tendrá que buscar preguntando a un montón de animales con diferentes profesiones dónde está su gata. Además pues tiene un juego de memoria, puedes jugar a ser un gran mago como Pablo e incluso se pueden tratar las emociones en los niños pequeños porque desde el minuto 1 hasta el último Pablo pasa por prácticamente todas las emociones que puede pasar una persona. Marisol Sales Jiménez, muchas gracias por tu paso por aquí, por el plató de Grup Televisión, por haber desgranado estos libros, por haber explicado a la gente qué es lo que haces, para que te conozcan un poco más. Y desde aquí, desde Grup Televisión, te deseamos dos cosas. Una, que tengas mucha suerte en la vida profesional, que seas una gran periodista. Cuando seas una gran periodista, ven por aquí que te puedo entrevistar también. Y sobre todo que sigas escribiendo, no pares, sigue escribiendo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Gracias. Y a todos ustedes decirles que nada, Marisol Sales, una escritora fantástica, y no solamente porque escriba fantasía, sencillamente porque pone el corazón y el alma en todo lo que hace.